tiempo tan especial. Y gracias aquí a toda la iglesia, a los que nos acompañan, nos visitan y los que compartimos juntos estos tiempos tan especiales. Vamos a continuar la segunda parte de la importancia de la fe, la segunda parte de la seguridad. La fe da seguridad y eso es importante. Entonces hay dos puntos. Primero la definición. Hace 15 días hablamos de la definición de la fe y voy a continuar para entender la fe. Y miremos algunos aspectos para entender la fe. Y un primer aspecto para entender la fe, porque ya vimos el primer punto, todavía estoy en el primer punto, que es la definición de fe. Hablamos mucho de esto, basado en Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 3, que es importante fortalecer ese aspecto. Y dice la palabra del Señor, todos conocemos Hebreos, y todos conocemos Hebreos 1. Yo sé que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Bueno, todos sabemos eso, pero ¿qué significa eso? Lo hemos vivido, lo vivimos. Entonces, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No, pero este es Hebreos 1, Padre de la gloria. Hebreos 11, 1. ¿Yo dije 1? ¿Dije yo 1? El problema es mío, no es de la edición y los técnicos acá. Bueno, entonces, Hebreos 11, 1, dice la palabra del Señor. Es pues la fe. Bueno, aquí me gusta esta palabra, que es lo que quiero resaltar. La sustancia. Es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, aquí ya nos dio la definición. Sigamos leyendo el 2. Dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Cuántos saben que el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe? Y narra un poco, ¿no?, de personas a través de toda la historia, desde el comienzo de la humanidad y cómo fueron maltratados, humillados, el cual el mundo no era digno. Termina diciendo esa lista tremenda, el mundo no era digno de ellos, pero Dios, pensando en nosotros, mejor dejó que llegara su salvación también a través de Cristo y todos nos metimos en el mismo propósito. El 3 dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, bueno, el universo, dice la versión, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Bueno, entonces dije que íbamos a mirar algunos aspectos. Estamos en el primer punto todavía de la definición de fe. Hace 15 días definimos muy bien lo que es fe. Ahora miremos algunos aspectos para entender la fe. El primer aspecto es que la fe es lo que da sustancia a cosas que se esperan. La versión nuestra dice, es la certeza de lo que se espera, pero me gusta aquí en el versículo 1 de Hebreos 11, porque esa es la definición, la certeza. Bueno, hay un término griego que implica sustancia, confianza. Por eso en el versículo 3, ahí en el versículo 3 que tenemos nosotros aquí en la versión nuestra, dice, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miremos Hebreos 1.3, ahora sí, 1.3. Aquí también habla de certeza, pero mire cómo lo habla en Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1.3, voy a poder correr aquí a nuestro editor de la Biblia aquí. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Que la palabra sustancia, porque certeza es, además de ser sinónimo de confianza, también la palabra certeza habla de sustancia. Es la traducción más clara de certeza. Es la sustancia de que habla, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Bueno, fuimos purgados. A veces decimos, oiga, yo no me he purgado. Pues ya fuiste purgado, porque aquí dice que fuimos purgados. Fuimos purgados del pecado. Bueno, gloria a Dios, estamos purgados. Dice, la purgación de nuestros pecados por sí mismos se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Entonces, mis amados, la importancia de certeza es aquello que forma algo y se tradujo por sustancia ya en Hebreos 1:3 y también en la versión que está aquí, 11, por favor, 11:1 otra vez. De esta epístola nos habla mucho a lo esencial. La fe es eso, es la esencia. Por eso es que la fe no es algo, digamos, ideal, algo, a veces nosotros tenemos, ¿cómo lo llamamos? Ilusión. La fe no es ilusión, eso es fetichismo. Y por eso la gente pone fe en algo o en alguien, pero esa no es la fe de Dios. La fe es sustancia, como dice, ya lo dijimos aquí, y también es una representación, esa es la fe, o sea, que cobra vida, que cobra algo que se ve. Hebreos 3:14, por ejemplo, también nos habla, la misma traducción, es confianza, o sea, es un testimonio firme y se emplea de muchas formas en el Nuevo Testamento, pero aquí, por ejemplo, Hebreos 3:14 dice, porque somos partícipes de Cristo, somos hechos con tal que conservemos firmes hasta el fin. ¿El principio de qué? Conservemos firmes hasta el fin, ¿qué? ¿El principio de qué? De nuestra fe, de nuestra confianza. O sea, la fe es estar confiados en el poderoso, porque sabemos que lo puede prometer. Entonces, dice que aquello que da sustancia a las cosas que se esperan, dice en Hebreos 11:1, sigamos hablando de Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, da sustancia a lo que se espera, tremendo. Las cosas que se esperan son aquellas cosas que Dios ha prometido y la fe comprende que lo que Dios promete no puede fallar. ¿Estamos? La fe comprende que lo que Dios promete no puede fallar. Ahí viene ahora sí la certeza, ahora sí la sustancia, ahora sí la fe. ¿Qué es la fe? Estamos mirando aspectos de la fe para entender la fe. Entonces eso nos da, digamos, como vida. Hay una promesa, esa promesa yo sé que Dios no me puede fallar. Entonces da sustancia y en la actualidad espiritual mía, entonces esa promesa va marcando mi experiencia, va llenando mi corazón y entonces va cambiando mi mente, mi corazón, mis circunstancias y entonces genera algo. La fe genera confianza, por eso es sinónimo, por eso es tranquilo, por eso no estoy tan afanado y desesperado. El problema es que nos falta crecer en fe. El problema es que nos falta desarrollarnos en fe. El problema es que nos falta avanzar en la fe. Todos tenemos fe, la fe de Dios. Hemos nacido de nuevo y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene fe de Dios. Pero hay que desarrollarla. Por eso Jesús dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, pero no es tanto el grano de mostaza, es la calidad de fe. La gente se basa en la mostaza que por pequeñita, no es eso, es la calidad. Y eso se va desarrollando. Tu fe es suficiente para Dios. Ahora falta que crezcas en ella y que te desarrolles y que se forme una sustancia en tu corazón y que se vuelva sustancia en el sentido de que sea real, que sea real. Es por eso que el Señor, aleluya. Es por eso que el Señor quiere que crezcamos en esa comunión con Él que genera fe también. Bueno, hay muchas cosas que generan fe y lo más importante es la palabra que ya hablamos hace 8 días, la palabra de Dios y vamos a decirlo también. Entonces, el segundo aspecto, ya dijimos que la certeza, ya dijimos que la fe es la sustancia de lo que esperan. Otro aspecto para entender la fe es lo que pone a prueba las cosas que no se ven. Hechos 11:1, seguimos con Hebreos 11:1, seguimos ahí y dice ahí en Hebreos 11:1 que es la demostración de las cosas que no se ven. O sea, pone a prueba las cosas que no se ven. A la vista humana pues hay cosas, digamos,
que se ven. Uno de los tantos personajes en la Biblia nos enseñó y nos dijo, hasta que no vea no creo. Y este personaje, que ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Hasta no ver no creer. Que Jesús resucitó y mire no, hasta que yo no ponga el dedo en la llaga no creo, porque primero hay que ver para poder creer. Esa es la filosofía del mundo actual. Y por eso es que no creen en Dios. Dios ya no se ve. Espiritualmente las cosas, usted está loco, lo están engañando, lo están pervirtiendo su mente, su corazón. Pero mis amados, a la vista humana, aún por la más ayuda de la técnica moderna, por más, digamos, invento humano moderno y por más que vemos hoy en día que la inteligencia artificial y por más técnica humana y que tenga no va a alcanzar ni la más pequeñita parte, no nos va a mostrar la más pequeña parte de lo visible, Lo que vemos es con lo que conformamos, ahora mucho más lo invisible, mucho más es totalmente incapaz de penetrar los secretos de las esferas espirituales o discernir el futuro o la edades del futuro, lo que pasa en el futuro, por más ciencia que haya. Por eso, la revelación de Dios, ¿cuál es la principal revelación de Dios? Fue demostrada en su Hijo amado, en Cristo. Quien conoce a Cristo conoce a Dios y conoce toda su obra y todos los atributos y todo lo que es Dios. Entonces, la revelación de Dios a través de Jesucristo da a conocer lo espiritual. Por eso sabemos del mundo espiritual. Por eso conocemos del mundo espiritual, porque nos fue revelado a nosotros, obviamente a través de Cristo y a través de la palabra de Dios por todos los tiempos. Entonces, mis amados, es lo que la investigación científica no alcanza a comprender. Además, acuerde que Jesús dijo cuando habló del Espíritu Santo que hay cosas que el mundo no entiende. El mundo no entiende las cosas espirituales, no las puede ver, dice, y ni las puede ver. Entonces, la fe, al atreverse a obrar, la fe es un atrevimiento, la fe de Dios es un atrevimiento, es un valor, es una, digamos, valentía, porque uno se atreve a creer lo revelado por Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cuántos tienen fe? Por eso pone a prueba la realidad de las cosas invisibles y se encuentra obviamente enfrentado y se da cuenta que existen el mundo espiritual. El mundo espiritual, porque se manifiestan a través de la vida y de las experiencias del mundo o las experiencias cotidianas. Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual por las experiencias que tenemos, ¿o no? Sabemos que hay un mundo de tinieblas, por ejemplo, y que estamos en batalla. ¿Cuántos saben que estamos en batalla? Estamos en batalla. Y día a día. Pero esa batalla está ganada en la cruz. Por eso se llama pelea la buena ¿qué? ¿De qué? Pero otra vez se metió la fe ahí. ¿La buena batalla de qué? ¿Y es mala o es buena? Estamos en batalla todos, pero ¿cuál es la característica? Que es buena. Es buena esa batalla. Bueno, otro aspecto para mirar, por eso es que todo el capítulo de capítulo 11 nos habla de ese mundo sobrenatural en el cual tuvieron que enfrentar todos los héroes de la fe. Capítulo 11, todos los héroes de la fe, porque enfrentaron lo invisible, enfrentaron y como dice también en Hebreos, ellos avanzaban mirando al invisible, mirando lo invisible, y ahí viene la fe. Dios te dice, un ejemplo sencillo que todos conocemos: no temas, yo estoy contigo, no más. Allá como dice tan lindo Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Ay, tan lindo mi Señor!
pero medio lo toca el agua de la prueba, ya se asusta. Medio el calor lo está tocando para abrazarlo a ver si está hecho de madera, si está hecho de metal o de oro. Entonces el calor empieza a probarlo, las pruebas, las circunstancias. ¡Ay, Señor! Ay! Entonces, ¿dónde está la promesa que dijo que el Señor no iba a permitir que te tocara el fuego? Que el agua no te iba a inundar. Yo hago entender lo que quiero decir. Es por eso tan importante el contexto de mirar lo invisible. Si Él me lo dijo, que es invisible, la promesa está ahí, ¿qué creo yo? ¿A la palabra o creo a lo que veo? Ojo, hay dos cosas. Lo invisible, que lo que no veo, la palabra de Dios. Ay, pero el Señor dice que yo soy tu sanador, pero es que todavía tengo dolor de barriga. Eso es lo natural, lo que ve. Pero lo que no se ve, dice la palabra, que por la llaga de Jesucristo usted es sano. Ay, no venga a hablar mucho, porque mire cómo están sus ojos. Pues precisamente por eso puedo hablar con autoridad, porque Él lo dijo y aquí estoy en pie. Levantado para la gloria de Dios y sano para la gloria de Dios, porque me ha sostenido. Seguimos avanzando en fe. Otro aspecto de la fe comprende que el universo se constituyó por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. La fe comprende que hay un ser, hay un arquitecto, que esto no fue hecho de la nada. Pero ¿qué dice por allá en Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ojo, los cielos, la creación. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ojo, la creación. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. La creación. Ojo, un día emite palabra, otro día hay palabra. La creación predica a Dios. Dice y sigue diciendo, no hay lenguaje, ni es oída tu voz. Ojo, no hay lenguaje, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que aunque no hay lenguaje, Dios sigue hablando a través de la creación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Precisamente porque hoy en día muchos hombres quisieran creer que aquello que existe es accidental. Fue algo, ¡pum!, el Big Bang, una explosión, y entonces las moléculas y todas se unieron y le dijeron entre sí, usted venga para acá y vamos a hacer un caballo, y usted venga para acá porque vamos a hacer un ser humano. O la otra teoría también, que otro accidental, que fue la evolución. Vamos procesos evolutivos y vamos evolucionando, pero jamás se ha encontrado un feto, digámoslo así, o jamás se ha encontrado algo que se ha transformado entre hombre y mono, por ejemplo. Un fósil no se ha encontrado jamás. Entonces, mis amados, aprendamos que todo este orden divino y esos procesos han sido decretos de Dios, según Él ha determinado el plan de Dios. A mí me fascina ver todos esos documentales de la tierra y todos los documentales solamente para observar, aunque esos documentales son hechos por gente atea, pero demuestra los sistemas, los ecosistemas, demuestra toda la perfección de la creación tan perfecta. Por eso, mis amados, Dios solo es el hecho primordial, porque Él dijo, hágase, y se hizo. ¿Qué dice en Génesis 1:1? Y creó Dios, ¿qué? Es difícil de creer eso, pero para el ser humano impío, pecador, es muy complicado. Eso se requiere fe. Solamente ese versículo. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué?
Porque cuando Dios crea, cuando creemos o cuando nos convencemos, hay convicción en nuestro corazón de que hay un creador, que hay un arquitecto que organizó y que ordenó y todo esto. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, es la gloria de Dios vista y es la sabiduría de Dios expresada. Pero cuando vemos que hay un arquitecto y un creador, ¿sabe qué sucede? Toda creación se somete. Como seres creados debemos someternos al creador, y eso es lo que no le gusta al ser humano. Por eso niegan a que hay un creador. ¿Se dan cuenta de dónde viene la raíz? Para no someterse a un creador. Por eso la fe llega hasta allá, a una revelación de que Dios dijo y fue hecho. Eso es fe. Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó con la luz? Y así, etcétera. Entonces nuestra fe conoce eso, nuestra seguridad y convicción sabe esa declaración. Por eso el versículo 3 dice, lo que se ve, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ahí viene la fe. Por eso estamos hablando de que la fe comprende que el universo se constituyó por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y fue hecho. Por eso, mis amados, la fe va más allá. Por eso, sabe que la materia, energía, debe su existencia a un orden divino, debe su existencia a la palabra del Eterno, a la palabra del Todopoderoso. Dios organizó el sol y lo dejó ahí en su sitio. Dios dijo a la tierra, al mar, el agua, porque casi todo está hecho por agua, ¿no? El 70% es agua. La tierra no es que sea mucho, pero todo lo sostiene Dios. Y le dijo al mar, hasta ahí es su límite. Que como dice por allá en Isaías, que ha corrompido las leyes de la naturaleza al ser humano y por eso ha tergiversado y la tierra gime por eso. Que por eso vienen todas esas situaciones de huracanes y etcétera. Pero mis amados, hoy en día todas esas ideologías se multiplican por todos lados para contradecir que hay un Dios poderoso y que su palabra es poderosa. Su palabra se convierte en sustancia. Su palabra se convierte en sustancia. Por eso cuando tu fe, pues hablamos de sustancia, tú crees a la promesa de Dios, hay que vivir la verdadera fe. La fe no es algo mental, la fe tiene que ver algo sólido. La fe no es porque usted se inventó que voy a tener una casa, entonces la va a tener, o que se inventó voy a tener, no. Si Dios te dijo que te va a dar algo, te lo va a dar. Pero ¿cómo comienza? Por una palabra, como comenzó la creación. Y esa palabra se vuelve sustancia. Y esa palabra se vuelve vida. Aleluya. Por eso, otro aspecto de la fe es que la fe descansa en la naturaleza y en la providencia de Dios. Tu fe no descansa en que yo creo. Tu fe no descansa en que yo pienso. La fe de nosotros no descansa en nuestros conceptos o emociones. La fe descansa en Dios, en su naturaleza y en la providencia. ¿Qué significa su naturaleza? Porque Él es todopoderoso. ¿Se acuerda que Abraham luchó en la fe? Y Abraham, cuando tuvo a ese hijo que no era todavía por la promesa, y le hizo caso a Sara, él tan lindo, tan obediente, vaya con la criada, porque Dios de pronto pues a través de la criada que usted va a tener hijo, cuando Dios les había dicho que con los dos, con Sara y él, duró 15 años el Señor. Pero ¿sabe cuándo se le presentó allá en el capítulo 17? Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Y esa promesa otra vez, y empezó a fortalecer otra vez la promesa. Y ahí empezó a creer Abraham verdaderamente, cuando él dijo, yo soy el Todopoderoso. Entonces nuestra fe se da conociendo la naturaleza de Dios. Yo insisto mucho yo insisto mucho en los atributos de Dios, por eso, porque eso nos fortalece la fe. Sabemos quién es Él. Por eso nuestra fe descansa en la naturaleza y en la providencia. Hebreos 11:6.
Mire lo que dice Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Qué tremendo. Pero aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? No, pero yo tengo fe. La gente religiosa dice, no, es que yo tengo fe en tal, yo tengo fe en Dios. Yo hago mis novenas, yo tengo fe en Dios. ¿Esa es la fe? No, aquí no está hablando de esa fe. Una fe religiosa no. Una fe natural no. Es la fe de Dios, una fe puesta en Dios. Cuando nacemos de nuevo, esa realidad espiritual fluye dentro de nuestro ser. Nuestra mente se activa, nuestros ojos son abiertos. O sea, todo nuestro ser es impactado por la presencia del Señor y empezamos a conocerle, a avanzar en esa comunión con Él, porque ya se fueron abiertos mis ojos, mi mente, mi corazón. ¿Sí lo entienden ahora sí? Entonces, por eso es que esa fe viene de Dios, no antes. Y por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios le dio la fe, entonces hay que agradarlo. Pero si uno no tiene, olvídese, no puede agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, acuerde que la fe incluye lo visible, lo invisible, porque la sustancia se materializa, pero también incluye el futuro. Amén. Esa es la realidad en Dios. Por eso, el que cree que hay Dios y viene a Él, como dice la palabra, y se allega a Él, comprende también que el Creador es el ordenador de todas las cosas, de modo que Él te va a proveer. Aún te va a dar la felicidad última, que es estar con Él. Hasta allá llega la fe, hasta la felicidad de tenerle a Él. Y aún, como dijo Jesús, hasta que haya gozo cumplido. El gozo cumplido, qué tremendo. ¿Cuál es el gozo cumplido? Que el Señor hizo realidad sus promesas sobre ti. ¡Wow! ¡Qué lindo el Señor! Esa es la felicidad que Dios quiere que tengamos. Bueno, entonces muchos incrédulos dirán, no, es que la gente busca a Dios por lo que le da. Busca a Dios por interés. Y muchos, sí es cierto, muchos buscan a Dios es por interés. Voy a orar para que Dios me ayude. Y voy a buscar a Dios para que me vaya bien en esta entrevista que tengo, porque estoy en una sequía laboral. Entonces voy a esa entrevista a ver, voy a consagrar para que Dios me ayude ahí. No es así, así no es. No es nosotros no buscamos a Dios por lo que nos da. Como un niño que se anima a ser bueno. Bueno, si hoy se porta bien todo el día, al final de la noche le traigo una pizza o una hamburguesa. Sí, le han prometido un premio. Entonces se porta bien todo el día por un propósito, pero así no es con Dios. La verdad es más allá, es más profunda. Por eso nosotros, como tenemos la visión de la fe, el creyente, hay una fe propia, una fe, como les decía ahorita. Por eso la palabra dice, a cada uno le es dada la medida de fe. Por eso se malinterpreta la fe. No tenga fe, no. Su fe es la medida que Dios le dio. Falta que desarrolle esa medida. ¿Cómo la desarrolla? Meditando la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Medita la palabra del Señor y vas a tener la victoria plena en el Señor. Por eso todos tenemos una fe propia que comprende en la identificación mi mente, mi corazón con Cristo. Qué tremendo. Cuando yo tengo fe, mi mente se conecta con la palabra, o sea, con Dios. Mi mente se conecta con el Creador, porque es su palabra, etcétera. Y entonces empiezo a dar frutos de fe en esta vida y en la vida venidera. Aleluya. Por eso habla del galardón, que es galardonador de los que lo buscan. Es el galardón será el gozo de haber agradado a su Señor.
A veces decimos que el galardón es la respuesta a la promesa. El galardón es que ya usted pidió una mansión, entonces Dios se la dio. Ese es el galardón. No, el galardón es su esperanza en Dios, que usted le agrada al Señor y por haberse preparado y batallado la buena batalla de la fe, entonces vas a ver mucha recompensa en el Señor, en el momento del Señor. Aleluya. Por eso es tan importante mirar a esos héroes de la fe. Y así nosotros también es el llamado. Por eso después de que el Señor habló de los héroes de la fe en Hebreos 12, dice la palabra 12:1, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Por qué nos ponen a poner la mirada en Él? Porque es la manera de que nosotros también vamos a ver resultados. Resultados. Y agradamos al Señor en esta peregrinación y buscamos a Dios de corazón. Pero, ojo, Dios no se agrada, no puede agradarse en quienes no le toman en cuenta. Si Dios te dijo algo, pero tú sigues insistiendo en tus pensamientos y en tus emociones, en tu pensamiento negativo, en sus confesiones negativas, Dios no lo va a tener en cuenta. Porque está creyendo más a sus pensamientos negativos, a sus confesiones negativas, a las circunstancias. ¿Cómo le va a tener en cuenta a Dios? Por eso es que mucha gente sufre y lucha. Ay, pues yo le pedí al Señor, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe en Él? Por eso la fe conoce la naturaleza de Dios. Yo sé que Él es poderoso, entonces me sostengo. Si yo sé que Él es poderoso, ¿por qué confieso negativo? Por ejemplo. Yo sé que Él puede ayudarme en esta situación con mis hijos, en esta situación con mi familia, en esta situación económica, en esta situación de salud, en esta situación X. Si yo sé que Dios está conmigo y me lo dijo, ¿por qué tengo que confesar que nada me sale bien? Yo por más de que insisto, si nada te sale bien, esa es tu fe. Por eso es que la confesión es la llave de la fe. Porque lo que hay en tu corazón es lo que confiesa. Y si tu corazón no está la palabra, pues vas a confesar negativo. Es tan importante esto, mis amados. Dios nos agrada que nos tomen en cuenta. Ya sea por teorías, porque no tienes digamos, una ideología, o por descuido, muchas veces. Esos son los necios que dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios para mí. Salmo 14:1. Ahí no está, aquí se refiere a los incrédulos, pero también a los creyentes. Porque no hay Dios. Si usted está haciendo las cosas a su manera y no está confiando en Dios, está diciendo, no hay Dios para mí en esa situación. Aunque a veces cantamos, el Señor es mi rey, mi todo. Pero estamos llevados, estamos arrinconados. Sí hay momentos que la opresión nos coge. Sí hay momentos que la adversidad nos quiere dominar. Pero eso significa que usted está derrotado o no tiene fe. Es cuando más tenemos que sacudirnos y bueno, el proceso nos levantamos, pero avanzamos en la seguridad del Señor. Amén. Por eso la palabra dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Y temor al Señor es ese reconocimiento, ese respeto reverente al Señor. Y lo respeto, yo creo en Él. Cuando yo lo respeto y lo tengo en cuenta en sus promesas, y tengo en cuenta lo que Él me ha dicho, entonces lo estoy valorando. Ahí comienza la sabiduría. Es un principio. Bueno, ya el punto 1 es definición, ¿cierto? Ahora vamos a ver el segundo punto. Fe que nos hace caminar seguros. Ya no vamos a hablar de definiciones, ya habla un poquito de definiciones de cómo entender la fe. Ahora vamos a caminar seguros en la fe. Aleluya, qué bendición. Miremos Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Esa es la vida.
El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Otra vez. A veces retrocedemos en la fe porque es que las circunstancias nos hacen retroceder. No te preocupes si has retrocedido en la fe. No se trata de quedarnos ahí. Hoy Dios está hablando y te está diciendo a tu corazón: levántate, ponte firme y avanza. Levántate, ponte firme y avanza. Pero la manera de levantarse es mirando la palabra, es conociéndole, es mirarlo a Él. Entonces nos ponemos firmes. Y entonces meditamos. Ponernos firmes es meditar lo que Él nos ha dicho. Y entonces avanzamos, aunque no veamos nada. Damos el otro paso, aunque no veamos nada. Cuando menos pienses, estás saliendo del túnel. La luz, el día, la respuesta llega. Por eso es que la vida cristiana inicia por fe. Todo se inicia por fe. Al principio creer, y nos predican la palabra y le predicamos a otro, empieza a creer, pero después se va desarrollando e inicia por fe. ¿Fe en qué? Fe que hay un Dios, fe que hay un Señor Jesucristo, fe que hay Espíritu Santo, fe que hay una iglesia, fe que hay ángeles cuidándome, fe que no estoy solo y empiezo a avanzar. ¿Sí ves? Todo por fe. ¿Sabe? Comienza la vida cristiana, inicia por fe. ¿Sabe cuándo? Cuando tú te das cuenta y decides no tener tu propia justicia, sino la obediencia a la palabra de Dios. Ahí comienza. Nuestra propia justicia es la obediencia a la palabra de Dios. Es tener la justicia de Dios, como dice Filipenses 3:19. La justicia de Dios que es según Cristo. Dice Filipenses 3:19. Bueno, dice: cuyo fin será perdición. Hablando del incrédulo, cuyo Dios es el vientre y su gloria es confusión. Yo dije que Efesios 3:9, perdón, otra vez yo. Hebreos 3:9, ya me miraron las hermanitas que están allá anotando. Ay, me hizo tachar y tan bonito que llevo mi cuaderno. Entonces, Efesios 3:9 dice que es la justicia de Dios que es según Jesucristo. Donde me tentaron vuestros Efesios, yo, ahí sí no fue culpa mía. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Ah, perdón, dije Efesios, no. Filipenses, es que me confundí. Filipenses 3:9. Yo hace rato toqué Efesios. Es que me fascina Efesios. Filipenses, no, había dicho 3:19 y no, es Filipenses 3:9. Bueno, ahí acabo de completar a esa hermanita para rayar. Era para que cuadrara bien la rayadita bien. Entonces, y ser hallado en Él, dice, tenemos que ser hallado en Cristo, no teniendo mi justicia. Ahí viene la fe. La fe no es mi justicia, no es por lo que yo pienso o creo. Mira lo que dice, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. Ahí está la justicia de Cristo, la justicia que es de Dios. La justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Qué palabra tan tremenda. Entonces, en Cristo nos hace caminar seguros. Entonces, la vida cristiana avanza. Sigue por fe. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Cuándo hemos llegado a ese nivel de fe? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miremos 2 Timoteo 4:7. ¿Sí ves? La vida cristiana termina por fe. Comienza en fe
avanza en fe y termina en fe. Qué lindo. Se inicia por fe en Filipenses 3:9, lo dijimos. Continúa la vida cristiana porque yo no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Y ahora termina en fe, 2 Timoteo 4:7. He peleado, decía Pablo, ya cuando iba a partir. Él sabía que le tocaba, ya lo habían sentenciado. Y él sabía que iba a partir en semanas o en días. Y concluyó diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Comienza por fe en Cristo, la justicia de Cristo que me invade y me llena. Caminamos porque como Pablo, lo que vivo en la carne ya no lo vivo, como dice ahí, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es un constante vivir en fe. Y termina: he peleado, he guardado la fe. Mis amados, toda la vida de un hijo de Dios, toda la vida de quien ama a Dios se caracteriza por la fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tremendo. Otra versión dice, creo que no sé, aquí lo dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Sí ves? Es una vida de fe, se va descubriendo, se caracteriza por la fe, de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otra versión dice: de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. Mira lo que dice esta versión: de principio a fin. Otra vez, esa es la característica nuestra. Y no me refiero a hablar de las cosas que creemos, sino de esa fe que demuestra confianza. Entonces, mis amados, seguimos en la tercera parte de la fe. La tercera parte de la fe. Por eso es importante entender hasta qué punto o hasta qué nivel estás de tu convicción de saber que tu vida está controlada por Dios. Que tu vida está más garantizada que en la tierra. Vamos a continuar el caminar seguros y terminamos en 8 días con la ayuda del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu gran amor. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Por tu misericordia y tu bondad, oh Dios, tú eres digno de ser exaltado. Tú eres digno de ser glorificado. Tú eres digno de ser honrado. Ayúdanos a crecer en esa fe. La fe tuya, Señor. La fe que nace de tu palabra. Que nace de la revelación de tu palabra. De esa convicción, Señor, que solo procede de ti. Dios poderoso, no nos abandones a nuestra suerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a crecer, a sostenernos en medio de las dificultades, a sostenernos en medio de las situaciones, a verte a ti, aunque a veces pareciera que nos olvidaras, a veces no te vemos, pero como aquellos hombres de Hebreos 11, héroes de la fe, ayúdanos a mirarte, a verte en medio de las circunstancias, detrás de la escena, como viendo al invisible. Que esa convicción nuestra sea hacia allá, viendo al invisible, aunque a veces pareciera que nos diera las espaldas, a veces pareciera que no nos escucharas, a veces pareciera que nuestra voz como que no se escucha en tus oídos. Pero hoy
me aseguro en la convicción, en la certeza, en la confianza de saber que la sustancia de lo que tú me has prometido se vuelve realidad. Se materializa tus promesas a mi favor. Lo creo, Señor, y me gozo en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. ¿Por qué no cierras un momentico los ojos? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué estás? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu dolor, tu tristeza, tu aflicción? En este momento dísela al Señor. Exprésala. Y ahora míralo a Él, pero sobre todo, ¿qué te ha prometido? ¿Qué ha dicho Dios de ti y qué ha dicho Dios respecto a eso? Míralo a Él y dile: Señor, yo creo que lo que tú me dices es verdad. Señor, yo creo que tú eres poderoso para hacer lo que me prometes y me has prometido se cumple en mi vida. Creo, Dios, y espero en ti. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo cada una de sus vidas y gracias por su respaldo. Muchas bendiciones, tengan una semana victoriosa. Encontré un lugar